Buenos días, mis hermanos. Agradecemos al Señor esta nueva oportunidad que tenemos para conectarnos como familia de fe. El Señor les bendiga a cada una de las familias allí en sus hogares. El Señor bendiga a cada una de nuestras vidas, hermanos, en este nuevo año que comienza. Agradecemos a nuestro Dios por el año transcurrido, quizás con muchos momentos difíciles, muchas dificultades, pero agradecemos, ¿cierto?, al Señor por este nuevo año 2021 que está comenzando. Que el Señor sea nuestra fortaleza en este año, mis hermanos, que podamos vivir gozosos, con alegría también, y podamos ser hijos agradecidos en todo tiempo. La palabra del Señor dice en el Salmo 18: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Mis hermanos, el Señor es nuestra roca, nuestra fortaleza, y lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir en nuestras vidas, la obra que el Señor ha comenzado, ¿cierto? Y lo que seguirá haciendo en este año en cada uno de nosotros, en la familia de fe de Dios proveerá. Todo debemos dejarlo en sus manos, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Mi hermano, en este momento vamos a disponer nuestros corazones, nuestras vidas, para poder levantar alabanza a su nombre, reconocer lo que Él es para cada uno de nosotros, ¿cierto? Y darle la honra y la gloria de vida a su nombre. Proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré
proclamaré tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre
Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno poder un año más, ¿no es cierto? Este primer domingo de enero de este 2021, poder estar compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Hoy tengo la bendición, ¿no es cierto?, de no solamente estar compartiendo la palabra con ustedes, mis hermanos de Dios Proveerá, sino también en este momento con mis hermanos de la Iglesia Bautista El Redentor de Valdivia, a los cuales enviamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que Dios pueda bendecirles en todos, mis hermanos queridos, y la luz de Cristo pueda ser levantada en alto. Mis hermanos, un fuerte saludo para cada uno de ustedes, a nuestra pastora Viviana, y yo le agradezco al Señor porque nos da esta oportunidad de, a pesar de estar, ¿no es cierto?, a distancia, poder estar unidos por el Señor. ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Cómo pasó las fiestas de Navidad? ¿Cómo pasó las fiestas de Año Nuevo? ¿Pudo juntarse con su familia? ¿Pudo compartir un rico asado? Hermanos queridos, qué rápido que pasa el tiempo. Pero qué bueno es que, por más que el tiempo pase, ¿no es cierto?, las misericordias del Señor, su gracia, hermanos queridos, no se agotan para ti, iglesia, no se agotan para cada uno de sus hijos, y podemos nosotros entonces vivir de una manera distinta. Fue un año con alegrías, un año con tristeza, porque la vida es como una mezcla, ¿no es cierto? Yo que estoy en el rubro de la construcción, hermanos queridos, para hacer una muy buena mezcla, ¿no es cierto?, usted tiene que mezclar la arena y el cemento y echarle cuatro de arena por una de cemento, dicen los maestros, ¿no es cierto?, para que el hormigón quede bueno. Hermanos queridos, la vida es así, es como si fuese 2 de arena y una de cemento. Un momento alegre, hay momentos tristes, momentos de dificultades, momentos extremadamente felices, pero así es la vida, hermanos queridos. ¿Y cómo enfrentarla este año? ¿Cómo enfrentar esta vida, ¿no es cierto?, que el Señor nos permite vivir de una manera distinta? ¿Cómo enfrentarla? Porque la verdad es que las realidades de esta vida que nos tocan, ¿no es cierto?, de enfrentar son completamente distintas. Pero su palabra siempre nos da el consejo para que la iglesia del Señor, para que tú y para que yo, ¿no es cierto?, cada uno de nosotros podamos vivir una vida distinta. Y sin querer, ¿no es cierto?, alargarme mucho en esta introducción, mis hermanos queridos, yo les invito a que podamos pegar una mirada, ¿no es cierto?, a la vida del apóstol Pablo, hermanos queridos. Creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto?, ¿para qué? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir a su iglesia, ¿no es cierto?, hermanos queridos, a cada uno de nosotros. Y podemos ver la vida del apóstol Pablo, que él pasó momentos alegres, ¿no es cierto?, y también pasó muchos momentos de dificultad. Y en uno de esos momentos de dificultad, aproximadamente en el año 60, en el año 62, él se encuentra con una persona. Esa persona se llamaba Epafras, ya una persona que había sido utilizada por el Señor y había sembrado la preciosa semilla del Evangelio, el Evangelio de verdad, y lo muestra en la carta de Colosenses, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, y el apóstol Pablo les escribe una carta a los de Colosas, hermanos queridos, a un grupo de cristianos que él no conocía, no había tenido la oportunidad de conocerles, hermanos queridos, pero en el Señor, ¿no es cierto?, eran parte de la familia de la fe. Había llegado noticias por el mismo Epafras, ¿no es cierto?, al apóstol, de que los cristianos allí, hermanos queridos, estaban creciendo. Ellos tenían muy buena fe, hermanos queridos, probablemente como la iglesia en este tiempo, pero también ellos estaban siendo invadidos por mucha de la cultura, hermanos queridos, que quería y negaba, ¿no es cierto?, a Jesucristo, a este Cristo resucitado. Mis hermanos queridos, y saben, la iglesia de Cristo en este tiempo también pasa las mismas, ¿no es cierto?, las mismas situaciones. Estamos en un medio en el cual, ¿no es cierto?, nos toca vivir momentos de muchas dificultades, porque se está legislando, ¿no es cierto?, se está legislando totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y hermanos queridos, muchas historias y muchas fábulas, hermanos queridos, y muchas doctrinas aún vienen en contra, ¿no es cierto?, vienen a negar aquello que la palabra del Señor nos muestra. Y es el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en el cual les habla a la iglesia de Colosas. Y en este primer domingo del año yo quería invitarles a que pudiésemos juntos, ¿no es cierto?, meditar en uno de estos versículos, en el capítulo 1 del libro de Colosenses, ¿no es cierto? Pero yo les animo a que podamos centrarnos en la oración que el apóstol Pablo hace. Es la oración. Y hermanos queridos, a través de esta oración, ¿no es cierto?, yo quiero que después pongamos en práctica la palabra del Señor para la iglesia del Señor en este tiempo. Para la iglesia del Señor, tanto allí en Valdivia
como para la iglesia del Señor aquí en Osorno, y no solamente aquí, sino en todo el mundo, hermanos queridos, porque lo deja bien establecido en su palabra. Somos la iglesia de Cristo, hermanos queridos, la iglesia que Él compró, ¿no es cierto?, en esa tremenda muestra de amor, ahí, ¿no es cierto?, cumpliendo, ¿no es cierto?, en total la voluntad de Dios, muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y yo le invito a que podamos entonces abrir la palabra del Señor allí en Colosenses capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 9, ¿no es cierto?, hasta el 13. ¿Lo encontró allí? Dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa es la palabra longanimidad, generosidad. Mis hermanos, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Señor, gracias porque nos permite juntos, Padre, leer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no llegas tarde nunca. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar al poder haber oído y escuchado, ¿no es cierto?, y haber recibido el Evangelio de verdad. Gracias, Padre, porque esas mismas palabras que pusiste en la oración del apóstol Pablo son para nosotros un ánimo, un aliento para este nuevo año que comienza. Gracias, Señor, porque podemos ver de que tú, en tu infinito amor, jamás vas a dejar a tus hijos solos. Y te alabamos por tu palabra. Te pedimos que nos guíes, Señor, para poder extraer de ella aquello que tú quieres hablarle a tu iglesia en el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos queridos, esta carta el apóstol Pablo no la escribió, ¿no es cierto?, de una playa veraniega, no la escribió, ¿no es cierto?, de un resort. El apóstol Pablo escribió esta carta, hermanos queridos, estando preso. Él estaba preso, ¿no es cierto?, por predicar a Cristo, hermanos queridos, este Cristo que había venido, este Cristo que había, ¿no es cierto?, entregado su vida en la cruz, este Cristo que había muerto y había resucitado el tercer día. El apóstol estaba preso allí, y desde allí, hermanos queridos, les escribe, ¿no es cierto?, esta carta a la iglesia de Colosas para darle ánimo, hermanos queridos, y le da consejos, ¿no es cierto?, de cómo los cristianos, sus hijos, deben vivir en esta vida. Yo les animo a que podamos tomar para nosotros esta palabra y contestarnos a esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo enfrentar el año? ¿Cómo vamos a enfrentar el año? Este año que viene, ¿no es cierto? Este 2021, ¿cómo la iglesia debe enfrentar el año? ¿Cómo tú debes enfrentar este año? Y mi hermano querido, mi hermana, ¿cómo debemos hacerlo? Y bueno, la palabra nos da consejo y es muy clarita para nosotros. Yo le invito a que, en primer lugar, si usted tiene la Biblia, ¿no es cierto?, pueda tener un lápiz para ir subrayando y o haciendo anotaciones, ¿no es cierto? Rayar la Biblia no es pecado, hermano. Rayar la Biblia usted puede destacarla, ¿no es cierto? Usted que tiene una Biblia de estudio, la destaca, ¿no es cierto?, para poder después meditar en la palabra del Señor. Entonces, téngala abierta allí en este texto que leímos. Y le invito a que podamos ir extrayendo algunos puntos, ¿no es cierto?, que creemos, hermanos queridos, creo profundamente en el corazón, Dios quiere hablarle a usted y a mí en esta hora. En primer lugar, entonces, contestémonos a esta pregunta: ¿cómo enfrentar el año, ¿no es cierto?, que viene? Como mencionaba recién, ¿no es cierto?, el año pasado probablemente fue un año de muchas cosas, ¿no es cierto?, una mezcla de cosas alegres, una mezcla de muchas dificultades. Pero ¿sabe qué, iglesia de Cristo? El Señor Jesús jamás nos mintió. El Señor Jesús jamás dejó de decirle la verdad a sus hijos y también a cada uno de nosotros. El Señor Jesús, hermanos queridos, les dijo a sus discípulos de una manera muy clara y les dijo: chiquillos, ustedes aquí en el mundo, bueno, chiquillos, no era chileno, pero él les dijo, hermano, permítame la expresión, chiquillos, en el mundo van a tener aflicción. En el mundo van a tener aflicción, pero deben confiar. Confiar porque yo he vencido al mundo. Las palabras del Señor Jesús para sus discípulos y para su iglesia aquí. La verdad es que la vida es así.
La vida es complicada, una de cal, no sé, una de cal y una de arena, una de arena, una de cemento, hermanos queridos. Y a veces la vida es tan dura y tan cruel que pareciese que fuese una de arena y 10 de cemento, hermanos queridos, porque la vida es dura. El apóstol estaba viviendo una situación así. Él estaba preso, hermanos queridos. Y desde allí la oración del apóstol Pablo, hermanos queridos, al Señor era por los de Colosas. Era por aquellos que habían conocido a Jesucristo. Y él oraba, hermanos queridos, en primer lugar, ¿no es cierto?, para que ellos pudiesen vivir fortalecidos en Dios. Iglesia de Cristo, ustedes allá en Valdivia y nosotros aquí en Osorno, y no solamente nosotros, estamos llamados, ¿no es cierto?, si queremos vivir un año distinto, a vivir en obediencia al Señor. Y hermanos queridos, al vivir en obediencia al Señor debemos ser obedientes a lo que la palabra nos dice ahí en el versículo 11. Nos dice, hermanos queridos, que el apóstol oraba, ¿no es cierto? No dejaba de orar para que ellos pudiesen vivir fortalecidos, hermanos queridos. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Hermanos queridos, ¿cómo empezar y cómo enfrentar este nuevo año que viene? En primer lugar, fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor. Dígale al que tiene al lado, debes vivir este año fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor, mi hermano. Y no solamente este año, toda nuestra vida. Cuando buscamos, ¿no es cierto?, la palabra fortalecido, ¿no es cierto?, que viene de la palabra fortalecer, podemos ver, hermanos queridos, que en su original, ¿saben lo que quiere decir esta palabra? Quiere decir, hermanos queridos, como vivir agarrado, vivir aferrado a algo, hermanos queridos, abrazado, ¿no es cierto?, con todo a algo. Y si estamos hablando que debemos vivir fortalecidos en el Señor, significa que tú y yo, iglesia, debemos vivir amarrados al Señor, abrazados al Señor, fortalecidos en Él. Hermanos queridos, si estamos fortalecidos en el Señor en este año que viene, hermanos queridos, pueden venir muchas dificultades, pero la iglesia de Cristo siempre va a permanecer en pie. La iglesia de Cristo siempre va a vivir con una esperanza distinta. Mis hermanos queridos, mire cómo dice el texto, ¿no es cierto? Dice el 11, ¿no es cierto?, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Esto es, hermanos queridos, si tú y yo, iglesia, queremos vivir fortalecidos, debemos creer en Él. Tú debes poner y depositar tu fe solamente en el Señor. Creer en Él, hermanos queridos, es vivir fortalecido, vivir una vida de oración. ¿Cuánto tiempo tú estás orando, iglesia? Si el año pasado oraste 3 veces al día, como oraba David, ¿no es cierto? Hermanos queridos, este año yo te desafío a que puedas orar 6 veces al día. Hermanos queridos, ¿cuánto tiempo tú pasas en oración? Vivir fortalecido en el Señor es vivir tiempo de rodillas ante Dios, es vivir tiempo en oración, hablando con el Señor, teniendo una relación íntima con Dios. Muchas veces tú pasas más tiempo en el WhatsApp, muchas veces tú pasas más tiempo en el Instagram. Y el Señor lo sabe, cuánto tiempo tú dejas de orar. Sí, es por eso, ¿cómo enfrentar este año? Necesitamos enfrentarlo fortalecidos en el Señor. Y esto nos lleva a vivir una vida de oración. Hermanos queridos, nos lleva a vivir una vida aferrada a su palabra. Su palabra, es verdad. ¿Tú quieres conocer más al Señor? A Dios nadie lo ha visto, hermanos queridos, pero tú quieres conocer más al Señor. Lo podemos conocer conociendo a Jesús. ¿Ah? ¿Y cómo podemos conocer al Señor Jesús? Podemos conocerlo a través de su palabra. Es por eso que es tan importante que en este año que comienza, iglesia, podamos nosotros vivir fortalecidos en el Señor, viviendo tiempo en oración y viviendo tiempo en la palabra. No desperdicies tu tiempo. El tiempo pasa muy rápido. ¿Qué hace que yo tenía 7 años? Mire, y ahora ya tengo un montonazo, no voy a decir mis años. Pero hermanos queridos, necesitamos pasar tiempo estudiando su palabra. No vas a conocer a Dios. No vas a conocer a Dios solo por los sueños. No vas a conocer ni siquiera por los sueños. No vas a conocer a Dios, ¿no es cierto? Simplemente escuchando en la radio. Tienes que conocer a Dios, ¿no es cierto? A través de la palabra. Pasa tiempo leyendo la palabra. Vivir una vida fortalecida es vivir aferrados a su palabra. Es vivir aferrados a sus promesas. Mis hermanos queridos, las promesas del Señor, como un himno, ¿no es cierto?, que cantamos nosotros, es un himno célebre, hermanos queridos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe. Mientras viva yo confiado en su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles,
las promesas del Señor y están en su palabra, iglesia. Es por eso que tú y yo, si queremos vivir un año distinto, hermano, esto no es un mito, esto es la realidad. Debemos vivir aferrados a su palabra porque es su palabra la que nos fortalece. Debemos vivir aferrados a sus promesas. Debemos vivir en obediencia a nuestro Dios. Tenemos que vivir en obediencia a nuestro Dios. Tú, mi hermano querido, que terminaste un año y probablemente hubieron muchas cosas que dejaste de obedecer al Señor. Iglesia, si tú quieres vivir un año distinto, si queremos vivir un año distinto, debemos vivir en obediencia. Y tenemos como mayor ejemplo la obediencia de nuestro Señor Jesús. Hermanos queridos, necesitamos entonces vivir fortalecidos en el Señor. Necesitamos estar con toda la armadura de la fe para que podamos resistir en los días malos. Hermanos, Dios nos ha dejado en este mundo, ¿no es cierto? No somos de este mundo. Él va a venir a buscar a su iglesia. ¿Estás contento por eso? Él viene a buscar a su iglesia. Pero mientras estamos aquí, estamos en una lucha constante, mis hermanos queridos. Y Dios no nos ha dejado desprovisto. No nos ha dejado, hermanos queridos, sin herramientas, sin armas. Él nos ha, Efesios, ¿no es cierto? Capítulo 6 lo muestra. Dios nos ha dejado la armadura de la fe. La armadura del cristiano. Y no le queda chiquita a nadie. Y esta armadura no se desgasta, hermanos queridos. Es por eso que tú y yo debemos estar vestidos, hermanos, con la armadura del Señor para que podamos resistir en los días malos. Vienen días malos, hermanos queridos. Y no, hermanos, no, oh, qué pastor más pesimista. No, hermanos, que la verdad es que la vida se compone de las dos cosas. Cosas extremadamente felices, tiempos extremadamente felices y tiempos extremadamente tristes que no se los desearías a nadie, hermanos queridos. Pero la palabra nos dice, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dejado toda la armadura para que podamos vivir, ¿no es cierto?, una vida distinta. Hermanos queridos, vivir fortalecidos en el Señor es vivir también aprendiendo a esperar en el Señor. Aprendiendo a esperar en el Señor. Pacientemente, dice el salmista, esperé al Señor. Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Mis hermanos queridos, a veces nosotros queremos, ¿no es cierto?, o hemos querido años atrás que las cosas funcionen a nuestra pinta. Queremos que las cosas funcionen a mi manera, hermanos queridos. Pero ahora, al vivir fortalecidos en el Señor, esperar en el Señor, nos lleva a saber de que Él es el Señor soberano y los tiempos son manejados por Él. Es por eso que vivir fortalecidos en el Señor también tiene, hermanos queridos, con la connotación de poder aprender a esperar en el Señor, a confiar en su voluntad, a confiar en su soberanía. Hermanos queridos, nuestro Dios tiene el futuro en sus manos. Él tiene todo bajo control. Hermanos queridos, aprender a vivir fortalecidos en el Señor es dejar de confiar en tus fuerzas. Iglesia, mi hermano querido, deje de confiar en sus fuerzas. Porque vivir fortalecidos en el Señor, el primer síntoma de que tú no estás fortalecido en el Señor es porque tú estás confiando en tus propias fuerzas. Y nuestras fuerzas son débiles, nuestras fuerzas son tan efímeras. Pero Dios nos ha fortalecido, hermanos queridos, por eso que tú y yo debemos esperar y confiar en las fuerzas del Señor, aun cuando ya no tengas fuerzas. La Biblia dice, en Isaías 40:28 lo dice de esta manera: ¿no has sabido? ¿No has oído? ¿Y usted, hermano, no ha oído usted? ¿No ha sabido? Mire cómo lo dice la palabra. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcanza. No hay quien lo alcance. Mire qué lindo el texto, hermanos queridos. Él da fuerza al cansado, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en el Señor, los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos queridos, que este sea un año en el cual podamos vivir fortalecidos en el Señor, esperando en Él, esperando, hermanos queridos, en nuestro Dios, el cual tiene el control de todas las cosas. Si tú estás débil en este momento, fortalécete en el Señor. Él da fuerza al cansado, esperanza al que sufre. Él es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Y fíjese, cuando nosotros vivimos fortalecidos en el Señor, quienes se ven beneficiados son nuestros familiares. ¿Sabía eso? Son quienes nos rodean. Sí, hermanos, que cuando estamos fortalecidos en el Señor,
Mire, al vivir fortalecido en el Señor, tenemos más paciencia, lo dice el texto, ¿no es cierto? El versículo 11, ¿ya? Tenemos más paciencia, hermanos queridos. Y ahí usa la palabra más longanimidad, ¿no es cierto? ¿Para quién es eso? ¿Será que Dios necesita que usted tenga más paciencia? No, Él es el dueño de la paciencia. Quienes necesitan que tenga más paciencia es tu esposa, es tu esposo, son tus hijos. Hijos, son sus padres, son los abuelos, son tus compañeros de trabajo. Ellos necesitan que tú tengas más paciencia. Y mientras tú más vives aferrado al Señor, la paciencia, que es un fruto del Espíritu de Dios, se va a ver reflejado a los demás. La longanimidad tiene que verse reflejado en ti también, mi hermano, que uno de los niños como pastor, longanimidad tiene que ver algo con longaniza. No, hermano querido, tiene que ver la longanimidad, ¿no es cierto?, con la generosidad. Dios quiere que su iglesia, que tú y yo vivamos fortalecidos en el Señor, porque de esa manera vamos a vivir con generosidad para aquellos quienes nos rodean. Hermanos queridos, tenemos la preciosa noticia del Evangelio y tú y yo, iglesia, debemos llevarla. Hay muchas personas que necesitan de Cristo. Y Dios ha puesto su iglesia, debemos ser generosos, no solamente en eso, ¿no es cierto?, en todos los aspectos de la vida, hermanos queridos. Fíjese, muchos de los cristianos me han contado por ahí que no tienen paciencia. No tienen paciencia con la suegra, no tienen paciencia con los suegros, con los yernos, con los cuñados, con los hermanos queridos. A veces no tenemos paciencia ni siquiera en el templo. Está amarrado, hermanos queridos. Dios nos ayude, ¿no es cierto?, a vivir fortalecidos en el Señor. Y una de las muestras, ¿no es cierto?, de vivir fortalecidos en el Señor es que tú y yo vamos a ser más pacientes. Vamos a tener paciencia, vamos a ser generosos, hermanos queridos, con todo. ¿Sabe? Al finalizar cada uno de estos 3 puntos que quiero compartir con ustedes, quiero llevarlos a pensar en el antónimo. ¿Cuál es el antónimo? Chicos, ustedes que están estudiando, ¿qué es el antónimo? ¿No es cierto? Es lo contrario, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo contrario? ¿Cuál es el antónimo, ¿no es cierto?, de estar fortalecidos? ¿Qué es lo contrario? ¿Ya? Sin fuerza. Lo escucho, díganme, ¿qué es lo contrario a estar fortalecidos? ¿Ya? Sin fuerza, ¿no es cierto? Débil, debilitado, ¿no es cierto?, sin ganas, ¿ah?, depresivo, hermanos queridos, ¿ah?, asustado, hermanos queridos. Pero Dios en su palabra nos da el consejo para nosotros en esta hora, en esta oración, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo orando por la iglesia de Tesalónica, de Colosas, perdón, me cambié de ciudad, de la iglesia de Colosas. En primer lugar, él oraba para que ellos estuviesen fortalecidos. Y tú y yo, iglesia, debemos estar fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor. Fortalezcámonos en el Señor. Tomando, ¿no es cierto?, la palabra del Señor y siendo obedientes a ella. Hermanos queridos, tenemos más paciencia entonces cuando vivimos fortalecidos en el Señor. Tenemos más generosidad con los demás. ¿Sabe qué pasa? Que cuando nosotros no estamos fortalecidos en el Señor, queremos jugar al peor juego que tú y yo podamos querer jugar, y es a querer controlarlo todo. Cuando tú no estás fortalecido en el Señor, dejas de mirar al Señor como el hacedor y tú te pones a hacer las cosas y crees que tú tienes la capacidad de cambiar a las personas. Iglesia, tú no puedes cambiar, hermana querida, usted no puede cambiar a su esposo, al gordito. Usted no puede cambiar, ¿no es cierto?, a su esposa. Usted no puede cambiar a sus hijos, hermanos queridos, a punta de palos. Bueno, eso era en la antigüedad, ¿no es cierto? No podemos nosotros hacer esa tarea. Esa tarea es la tarea de Dios. No podemos nosotros cambiar a las personas. Dios cambia el corazón, que ha quitado nuestro corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Hermanos queridos, cuando queremos nosotros jugar y querer controlar todo, nos ponemos, hermanos queridos, exigentes en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras congregaciones. A veces, hermanos queridos, porque tú lleves años a la iglesia no significa de que tú eres el dueño de la iglesia. Esta iglesia tiene un dueño, una cabeza, y ese es el Señor de señores y Rey de reyes. Pero a veces nos ponemos exigentes, queremos que todo se haga a nuestra pinta. A veces nos ponemos, hermanos queridos, cuando no estamos fortalecidos en el Señor, nos ponemos controladores. Queremos controlarlo todo, que nada se salga, ¿no es cierto?, de como yo quiero que se hagan las cosas. Está amarrado, hermanos queridos. A veces nos ponemos demandantes en nuestros hogares. Nos ponemos demandantes, hermanos queridos. Y de esa manera contaminamos rápido, ¿no es cierto?, el hogar, en nuestra familia. Nos ponemos agresivos, hermanos queridos, porque rapidito se sale el viejo hombre, ¿no es cierto?, que mora en nosotros. Y hermanos queridos, mostramos nuestra peor faceta. Pero estamos llamados, iglesia de Cristo, estamos llamados a vivir
y a tener otro tipo, ¿no es cierto?, de reacción. Estamos llamados a vivir en el gozo del Señor. El gozo del Señor es la fortaleza de la iglesia. Mire, en tiempos difíciles, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel le tocó vivir momentos muy complicados. Vemos aquí, ¿no es cierto?, en el libro de Nehemías a Esdras animando al pueblo, y él les dice: vayan y festejen con banquetes de deliciosos alimentos y bebidas dulces. La Reina Valera menciona con vinos nuevos, ¿no es cierto?, vinos dulces, hermanos, y regalen porción de comida a los que no tienen nada preparado. Esto es un día sagrado delante del Señor. Pero aquí va la palabra, ¿no es cierto? No se desalienten, ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. No se desaliente, iglesia. No te desalientes, mi hermano, mi hermana, porque el Señor es tu fuerza. El Señor es nuestra fuerza. Y hermanos queridos, ahí en el contexto, ¿no es cierto?, de Nehemías, el vino era sin alcohol, Pero hermanos queridos, probablemente este año sea un año complicado, sea un año, ¿no es cierto?, de dificultad. Pero tú decides, ¿no es cierto?, si decides vivir en el gozo del Señor o decides vivir, ¿no es cierto?, inmerso en la depresión, inmerso en un mundo, ¿no es cierto?, de quejas, inmerso, ¿no es cierto?, en el desánimo. Pero el Señor a sus hijos, a ti, iglesia, a ti y a mí, quiere que vivamos con el gozo del Señor, el saber de que Cristo, ¿no es cierto?, es nuestra fortaleza. Y la verdad que probablemente aquí en este mes, en este año, ¿no es cierto?, que viene, y a lo largo de la vida nos toque pasar muchas dificultades. Probablemente perderemos muchas cosas, probablemente perderemos muchas cosas económicas que tengamos aquí, o aún inclusive aún seres queridos. Pero hermanos queridos, ¿quién puede quitarte lo mejor? Vivir con gozo es saber de que nadie te puede quitar lo mejor. Vivir con gozo es saber, ¿no es cierto?, de que, vuelvo a repetir, que nadie te puede quitar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es el amor de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie puede quitarte lo mejor, y eso es el amor de Cristo, hermanos, el amor de Dios en Cristo Jesús. Es por eso, hermanos queridos, de que aunque el mundo se caiga a pedazos, tú y yo debemos vivir en el gozo del Señor. Aunque nos toquen vivir situaciones de mucha complicación, iglesia, debemos poner nuestra mirada en Cristo y seguir viviendo nuestra vida sabiendo de que el Señor es nuestro gozo. Él es quien le da gozo y sentido a nuestra vida. Hermanos queridos, Cristo nos ha salvado. Por el sacrificio que Él hizo, hemos sido salvos, hermanos queridos. Él nos ha perdonado, Él nos ha hecho sus hijos, nos ha dado una nueva vida, nos ha redimido, nos ha santificado, nos ha dado, hermanos queridos, una nueva nacionalidad, nos permite, ¿no es cierto?, entrar ante el trono de la gracia. Hermanos queridos, todo eso, ¿sabe qué? Si eso no produce gozo en nuestra vida, no sé qué lo podrá producir, pero en esta tierra no hay nada, hermanos queridos, que podamos hacer nosotros ni nadie, ¿no es cierto?, para poder tener ese regalo precioso y preciado que Cristo nos dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, me amó a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús es nuestro gozo. ¿Cuál es el antónimo de gozo? ¿Cuál es el antónimo de gozo? Es estar triste. Hermanos queridos, es estar triste, pero Cristo ha venido a sacar esa tristeza, hermanos queridos, porque la verdad, hermanos queridos, que aunque el pecado quiera quitar el gozo, porque hermanos queridos, el pecado quiere quitar el gozo, el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados, Él vino a hacernos libres, hermanos queridos, para que podamos vivir, ¿no es cierto?, de las cadenas del pecado han sido rotas, para que podamos vivir una vida diferente. Hermanos queridos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda maldad. Hermanos queridos, la verdad es que necesitamos nosotros vivir de una manera distinta, y si queremos enfrentar un año distinto, debe ser un año, en primer lugar, entonces, fortalecidos en Dios. En segundo lugar, hermanos queridos, con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza.
Y en tercer lugar y último, hermanos queridos, yo quiero compartir el día de hoy, ¿no es cierto? Que otra de las actitudes que tenemos que tener para vivir en este año, y en tercer lugar es vivir agradecido. Miren, lo dice, ¿no es cierto? El versículo 12 también dice, dando gracias al Padre. Ahí en Colosenses, ¿no es cierto? 1:12, dando gracias al Padre porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tú y yo, iglesia, estamos llamados a vivir una vida agradecida a Dios. Debemos vivir agradecidos, hermanos queridos. Pero, ¿cómo fue su año? ¿Cómo fue el año que pasó? ¿Cómo fue el año que pasó? Y sí, la vida, hermanos queridos, probablemente te tocó reír, ¿no es cierto? Como lo he mencionado a lo largo de todo el mensaje. O te tocó llorar. La vida se compone de momentos extremadamente felices, pero también de momentos tristes, ¿no es cierto? A veces la vida se compone por tiempos de mucha soledad. Probablemente tú estés pasando un tiempo así. Tiempo de decepción. Probablemente en este año te decepcionaron. La vida se compone de desprecio. ¿Has sido despreciado tú en este año? ¿En el año que pasó? ¿O de enfermedades? Probablemente alguno de nuestros seres más queridos, ¿no es cierto?, ha sido alcanzado por esta pandemia que azota a todo el mundo. Nos toca enfrentar situaciones difíciles que probablemente tú estés atravesando en este momento. Pero hermanos queridos, aunque el tiempo, aunque los vientos, ¿no es cierto?, no sean a nuestro favor en este tiempo, la palabra del Señor nos llama a que debemos vivir distinto. Debemos vivir porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿no es cierto? Debemos vivir agradecidos al Señor. Hermanos queridos, la verdad es que no podemos cambiar la realidad de la vida, pero lo que sí podemos cambiar es cómo nosotros vamos a responderle a la vida. Repito, no podemos cambiar, ¿no es cierto?, la realidad que nos toque enfrentar en este nuevo año que viene, pero lo que sí podemos cambiar es cómo responder a esta realidad, cómo responder, ¿no es cierto?, a la vida. Que a veces es una buena y una mala, a veces una de arena y 5 de cemento, hermanos queridos. Un momento agradable y un momento sin sabor. ¿Cómo responderle a este año, ¿no es cierto?, que estamos ya avanzamos, pues estamos a 3, ¿no es cierto? 3 de enero, ya a este año aún, este año que ya pasó. Hermanos queridos, yo quiero decirte en este primer domingo del año, quiero decirle con todo el corazón, hermanos queridos, que la única actitud cristiana para enfrentar la vida, la única actitud cristiana que tú debes tener para enfrentar la vida, para enfrentar este año, hermanos queridos, que viene tan contrastante, este año tan contrastante y tan contradictorio, hermanos queridos, para finalizar y empezar, ¿no es cierto?, este nuevo año, es simplemente, tú debes vivir simplemente con un corazón agradecido. Con un corazón agradecido. Dígale que tiene al lado, debe vivir con un corazón agradecido. Hermanos queridos, la verdad que las mayores alegrías se tratan de personas. A veces las mayores tristezas que nos tocan enfrentar en la vida también se tratan de personas, de alguien que amábamos o queríamos mucho y nos hizo daño. Hermanos queridos, la verdad es que tú y yo tenemos un lado bueno y un lado que no es tan bueno. ¿Ya? Hermanos, que si me lo miras rapidito me lo encuentras, ¿no? Malo, ¿no es cierto? Pero vivir agradecido tiene que ver con estar dispuesto a mirar lo bueno que tienen las personas. Mira que tienen al lado. Dios le ha bendecido al poder tenerlo a él, a ella, a sus hijos al lado. Hermanos queridos, Dios nos llama a vivir, ¿no es cierto?, a través de su palabra, una vida de gratitud, una vida, ¿no es cierto?, agradecido al Señor. Miren, la palabra del Señor nos dice ahí, ¿no es cierto?, en 1 Tesalonicenses 5, capítulo 18 nos dice, sí, hermanos queridos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos queridos, dad gracias en todo. Mire, yo lo busqué en varias versiones, mire, en la versión Biblia latinoamericana dice así, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. En otra versión dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En la Dios habla hoy dice, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo. La nueva versión latinoamericana dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. La nueva versión viviente dice, den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús.
todas las traducciones, hermanos queridos, de la palabra del Señor nos muestran que debemos vivir agradecidos al Señor. Aún si busca la traducción del Nuevo Mundo, todas nos llaman a vivir una vida agradecidos al Señor. Dar gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Estamos llamados, hermanos queridos, en este año a vivir agradecidos al Señor. Debemos vivir, iglesia debe vivir agradecida al Señor por las situaciones que nos tocan enfrentar, hermanos queridos. Nosotros a veces no nos gusta el presente. No nos gusta, hermanos queridos, lo que nos toca vivir es porque no conocemos el final. Dios está obrando, Dios está trabajando en tu vida, Dios está trabajando en tu familia, Dios está trabajando en la iglesia, Dios está trabajando en el corazón de hombres y mujeres, y el que ha comenzado la buena obra en vosotros la completará hasta los días de Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:17 lo dice, ¿no es cierto? Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Qué hermosa es la traducción latinoamericana, hermanos queridos. Lo dice de esa manera. Dios espera de ti y de mí que vivamos de una manera distinta, que vivamos agradecidos, mientras hay un mundo, ¿no es cierto?, que vive quejándose por todo. Hermanos queridos, me ha traído un mundo que vive quejándose por todo. Tú y yo estamos llamados a vivir por lo que Cristo hizo en la cruz, por el sacrificio de Cristo, a vivir de una manera distinta. Y esa manera es vivir agradecido al Señor. No hay nada mejor, hermanos queridos, que para comenzar este año, ¿no es cierto? O sea, para seguir en este año que ya ha comenzado, ¿ya? Hermanos, creo que podamos tener, iglesia, un corazón agradecido. Con él que tiene Padre, sea agradecido al Señor. Mire, hermanos queridos, sean agradecidos por la pastora Viviana, sean agradecidos por los pastores, hermanos queridos, sean agradecidos por los diáconos, por los hermanos, sean agradecidos por su esposo, por su esposa, sean agradecidos por los hijos, sean agradecidos por todo. Yo no sé, hermanos queridos, con quién tú puedas tener problemas en este momento, pero agradece al Señor, hermanos queridos, y no intentes cambiar las situaciones, solamente en el caso que tú tengas que ir y pedir perdón, pero porque debemos vivir agradecidos. Dios es el que se encarga del resto, Él tiene el control de todas las cosas. Hermanos queridos, una persona agradecida vive graciosamente feliz. Anote, una persona agradecida vive graciosamente feliz, hermanos queridos. Una persona agradecida, ¿no es cierto?, está dispuesto a ver lo bueno, el punto bueno que tienen los demás. Fíjese, Cristo ha venido y Él ha cambiado, ¿no es cierto?, nuestro corazón y la lámpara del cuerpo, ¿no es cierto? Hermano, a veces mira lo puro oscuro, ¿verdad? Dios nos ayude, ¿no es cierto, hermano? Para que en todas las situaciones que nos toquen enfrentar en este año vivamos agradecidos de estar dispuestos a mirar lo bueno que las demás personas tienen. Una persona agradecida vive en la gracia y no en la desgracia. Hermanos queridos, la gracia del Señor gratuita, ¿no es cierto?, que fue entregada para sus hijos por medio de Cristo, gratuita, hermanos queridos, que tú no tuviste que pagar nada, hermanos, nos lleva a vivir una vida que no es una vida en desgracia, hermanos queridos. Una persona agradecida vive agraciado. Una persona agradecida vive agraciado y no sin gracia, ¿ya? Y no sin gracia, suena más suave, ¿no es cierto? Una persona agradecida es una persona que se expresa gratitud. Una persona agradecida expresa gratitud. Si tú estás agradecido, no existe tal que diga, yo estoy agradecido pero lo llevo por dentro. No existe eso, hermano querido. La gratitud debe expresarse. Todos deben de saber de la gratitud que hay en tu corazón, ¿ya? Y la gratitud se muestra con los actos, lo muestra con tu manera de hablar. Hermano, tú te acercas en el banco, hablas con cualquier persona y rapidito te das cuenta que ellos no están agradecidos de la vida. Pero cualquiera sea la situación, hermano querido, que nos toque enfrentar, si Cristo está en nuestro corazón, ese es el motivo para vivir, ¿no es cierto?, agradecidos al Señor. Una persona agradecida, una persona que expresa gratitud, ¿ya? Como le decía recién, ¿no es cierto?, no lo lleva por dentro, no lo lleva, no. Algunos dicen, no, si yo estoy agradecido, pero no se me nota con las personas, ¿sí? Usted lo ve con una cara así, caída, ¿no es cierto? Yo estoy muy agradecido de Dios. No, hermanos, que eso es mentira. Cuando uno está agradecido, ¿no es cierto?, y el corazón está lleno por el Señor, lo refleja el rostro. Algunos se quejan por todo, hermanos queridos. Se quejan por todo. Y lo contrario, el antónimo de estar agradecido es que, ¿cuál? A ver, enumeremos. ¿Cuál es el antónimo de agradecido? ¿Qué es lo contrario de estar agradecido? Desagradecido, ¿verdad? Hermano, que una persona
que no es agradecido es una persona que se queja con todo. Se queja del gobierno, se queja del presidente, se queja de los concejales, se queja de los profesores del colegio, se queja de la educación, se queja de la salud, se queja de... Y tenemos motivo para quejarnos, ¿no? Pero estamos llamados nosotros como iglesia en este año a vivir diferente. No te quejes, dígale que tiene al lado, no te quejes. Se quejan por la comida, se quejan porque por la zanahoria que le echaron a la cazuela. Nos quejamos por todo, hermanos queridos. Pero nosotros estamos ahora en Cristo. Estamos llamados, ¿no es cierto? Si vivimos en Cristo, a vivir una vida distinta, sin quejas. Vivamos agradecidos al Señor. Mire, el salmista muestra, ¿no es cierto?, en el Salmo 116 un corazón agradecido. Y él dice: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya, dice, hermano querido, adelante de todo el pueblo, de toda Jerusalén, contará, ¿no es cierto?, el salmista sus maravillas, su gracia, hermano querido, porque él tenía un corazón agradecido al Señor, y ese mismo corazón agradecido el que tú y yo debemos tener, y que todo el mundo sepa en Valdivia, que todo el mundo sepa nosotros, de que Jesucristo es el Señor, y nosotros, hermanos queridos, lo tenemos en nuestro corazón, y eso nos lleva a vivir una vida distinta, no una vida inmersa en la queja, porque mientras hay un mundo que ha decidido vivir quejándose, nosotros en Cristo decidimos vivir nuestra vida agradecido. ¿Sabe? Tus labios de la iglesia, tus labios, mi hermano, mi hermana, hablan de lo que hay en tu corazón. Si tus labios están llenos de gracia, van a salir palabras, ¿no es cierto?, de gratitud a aquellas personas que tienes a tu alrededor, en tu familia. Fíjese que las conversaciones delatan el corazón, delatan completamente, lo abren tus conversaciones. ¿De qué conversaron en el tiempo de Año Nuevo y Navidad cuando se reunió la familia? Se pusieron a quejarse, ¿no es cierto? Iglesia se puso a hablar mal de otras personas. Está amarrado, hermanos queridos. El Señor nos llama a vivir agradecidos en todo. Mire, Efesios capítulo 5 lo dice de esta manera. Mirad pues, el apóstol Pablo lo dice, ¿no es cierto? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Un necio no vive agradecido, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Esto era para antes de la fiesta, ¿no es cierto? No os embriaguéis con vino, dice, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, subraya ahí, gracias por todo. ¿Por qué? Por algunas cosas. Cuando te buscan en el diccionario qué significa todo, es todo, hermanos queridos. Las cosas buenas, las cosas malas. Fíjese, hermanos queridos, que ahora estamos en Cristo y todo ayuda a bien, ¿no es cierto? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor y conforme a sus propósitos son llamados. Dice el apóstol, ¿no es cierto?, dando siempre gracias a Dios por todo. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios quiere que su iglesia, mi hermano querido, Dios quiere que tú, que yo, vivamos una vida distinta. Y en este año, yo quiero desafiarle a que podamos vivir, en primer lugar, y la palabra nos desafía, ¿no es cierto?, a que podamos vivir en primer lugar fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor. En segundo lugar, que podamos vivir con el gozo del Señor. Y en tercer lugar, que podamos vivir una vida de gracia. Que podamos vivir agradecidos mientras el mundo vive de una manera distinta. En Cristo Jesús, hermanos queridos, podemos estar y vivir un año distinto. Podemos vivir un año, y no solo un año, una vida distinta. Somos sus hijos, hermanos, somos sus hijos. Fíjese, no hay una fórmula, ¿no es cierto?, de autoayuda para poder vivir un año mejor. Pero en Cristo no solamente podemos vivir un año mejor, podemos vivir toda una vida, toda una eternidad, porque en Él estamos confiados y seguros. Mire, dando gracias, dice al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Jesús es la gracia, hermano querido. Él es la gracia. Y Él es el regalo que ha llegado, ¿no es cierto? Ha llegado para no irse. El Señor está aquí en medio nuestro. Su gracia está más vigente que nunca. Y su palabra el día de hoy nos anima entonces a que podamos vivir fortalecidos en Dios, con el gozo del Señor y sin quejarse.
viviendo, ¿no es cierto?, con un corazón agradecido. Yo no sé qué tú estás pasando en este momento, iglesia. Yo no sé, mis hermanos, qué situación difícil tú estás viviendo. Y tú ves, pastor, pero no puedo vivir y dar gracias al Señor por lo que me está pasando. Yo quiero invitarte, hermano querido, que sí, que lo hagas. Su palabra así lo dice. Agradecele al Señor aún por las dificultades que tú puedas estar viviendo. ¿Sabes por qué? Agradecele desde esta perspectiva. Gracias, Señor, porque yo sé. Agradecele de esta manera. Yo sé, Señor, de que por más que esté ahora en el fondo del pozo, tu mano me levantará, tu mano me sacará. Aunque haya tristeza en mi corazón por lo que me ha tocado vivir, yo sé que tú eres el Señor que ha venido y ha dado su vida en la cruz por mí. Y en Él hay esperanza para poder salir adelante. Iglesia, que el Señor pueda bendecirte en esta hora, que el Señor pueda fortalecer. Les envío un abrazo grandote y les invito a que podamos orar. Hermanos queridos, yo no sé cuándo usted ha perdido la fortaleza. Yo no sé cuándo usted ha perdido el gozo. Yo no sé cuándo usted ha perdido la gracia del Señor que le impide vivir, ¿no es cierto?, en gratitud por lo que Él nos ha dado. Yo no sé, pero yo quiero en esta hora que podamos orar. Dios nunca llega tarde y si Él nos permite escuchar su palabra en esta hora, es porque Él quiere trabajar con nuestras vidas, con nuestro corazón. Él trabaja de esta manera a través de su palabra. Y la palabra, ¿no es cierto?, es un espejo que nos refleja nuestra vida. La palabra no es un lente para que tú mires a los demás. La palabra, hermano querido, nos muestra el día de hoy que no solo en este año que comienza, sino en toda nuestra vida, podamos vivir fortalecidos, con gozo y agradecidos. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque nos permite estar con nuestros hermanos de Valdivia. Bendice nuestra pastora. Gracias por ella, Señor. Gracias por los diáconos. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos de las congregaciones, Señor, que profesan el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por el Redentor. Gracias, Señor, por cada uno de los integrantes de la familia de la fe. Gracias por Dios proveerá. Gracias por Osorno. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, ser tus hijos. Gracias porque al abrir nuestros ojos y poder ver un nuevo día, ya es un motivo de gratitud. Gracias porque el pancito nos falta. Gracias, Señor, porque en todo tú eres fiel. Gracias porque tenemos un techo, porque tenemos una casa. Gracias, Señor, porque por más que hayan hermanos que puedan estar arrendando el día, tú eres un Dios que va a proveer para sus hijos en este año, y no solo en este año, porque has provisto para toda una eternidad tu Hijo amado y lo diste en amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades y lo duro que puede hacer la vida, contigo estamos completamente confiados y seguros. Ayúdanos a fortalecernos cada día más en ti, en el poder, Señor, de tu gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir con gozo, con ese gozo que no es pasajero ni efímero, es el gozo del Señor que nos fortalece, y ayúdenos a vivir agradecidos en todo y por todo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Viniste a morir por mí. Mi libertad la encontré solo en ti. Tu sangre que me limpió, redimido estoy por tu gran amor. Una cruz, gran amor. Tu sacrificio para siempre fue un Dios a todo aquel que crea en la cruz, que crea en su amor, en fe. Viniste a morir por mí. Mi libertad la encontré solo en ti. Tu sangre que me limpió, redimido estoy por tu gran amor. Una cruz,
sacrificio, para siempre fue un Dios a todo aquel que crea en la cruz, que crea en su amor, una cruz, gran amor. Bueno, mis hermanos, ya para finalizar este culto del día domingo, agradecemos a nuestro Dios por su palabra, la cual nos ha fortalecido en este día. Sigamos orando, sigamos estudiando su palabra en nuestros hogares y que el Señor sea cumpliendo sus propósitos en cada una de nuestras vidas. Mis hermanos, no olviden conectarse los días domingos. Las actividades en la semana están en receso por el momento, pero los días domingos estamos con el culto de alabanza y adoración. Mis hermanos, el Señor bendiga a cada uno de los hogares, de Dios proveerá, bendiga nuestras vidas y seamos fortalecidos siempre en el poder de la fuerza de nuestro Señor. Bendiciones.